Bienvenidos a una nueva edición del Sofá Inmobiliario del IE Alumni Real Estate Club. Hoy tenemos con nosotros y damos la bienvenida a Patricia Hernández Cobo. Patricia, CEO de Via Ágora. Ya tuvimos la suerte de tener con nosotros a vuestro presidente, a Juan Antonio Gómez Pintado, y hoy estamos súper agradecidos de que puedas estar tú aquí con nosotros. Como siempre me gusta comenzar es dándoos la oportunidad de que os presentéis vosotros mismos en vez de hacerlo yo. ¿Quién es Patricia? ¿Qué te ha llevado hasta aquí? ¿Y qué hay detrás de la CEO de Via Ágora? Muy bien, Gemma. Bueno, pues lo primero, darte las gracias. El honor es mío estar aquí en este espacio que además has traído a gente tan interesante. Pues para hablarte de mí, yo estudié Derecho con una especialización en empresariales y terminé en el año 99 y empecé a preparar unas oposiciones a notarías. Después de 2 años de intenso estudio y de saberme el Código Civil y Mercantil con puntos y comas, decidí que necesitaba algo un poquito más activo y sobre todo la soledad me pesaba mucho. Y hice un cambio de rumbo, me preparé un máster en fiscalidad, hice algunas prácticas en algún despacho y finalmente entró en Polaris World. Estamos hablando del año 2003 y bueno, pues en este país, desde luego el sector inmobiliario pues tenía una presencia importantísima, así que bueno, creo que había muchas posibilidades de que fuera a parar a una empresa del sector, ¿no? La verdad es que desde que aterrizo a la empresa me encanta, o sea, me doy cuenta que la dinámica de una empresa pues me va mucho conmigo y bueno, pues ahí estoy hasta que en el año 2007, por temas personales, vuelvo a Madrid y bueno, pues voy a parar a Via Célere, que yo en ese momento pues no era consciente el día que entro de la suerte que estaba teniendo, ¿no? De incorporarme a una compañía que estaba pues empezando, montando el equipo, con capital, con un proyecto además de internacionalización importante y bueno, pues todavía sí que es verdad que veíamos que el ciclo inmobiliario pues estaba en un momento bajo, que empezaba un ciclo más de desaceleración pero yo al menos no me esperaba que fuera a caer la que finalmente cayó, ¿no? Pero cuando eso sucede, pues la verdad es que, oye, pues te das cuenta de la oportunidad que tienes de estar en una compañía con esa situación, ¿no? Sin una carga de estructura, ¿no? Que al final pues yo creo que a muchas compañías les penalizó. Y la verdad es que viví esa etapa pues de forma muy positiva, además desde el primer minuto Juan Antonio confió en mí para darme entrada en los órganos de decisión de la compañía, con lo cual esa parte más empresarial que yo había estudiado dentro de la carrera pues se me empieza a desarrollar, la visión de negocio también la empiezo a desarrollar, me empieza a interesar mucho toda esa parte y de hecho pues en 2015 decido que es el momento, también por cómo está el mercado, por cómo está la compañía, de hacer un programa de desarrollo directivo que para mí pues fue un salto cualitativo, ¿no? Primero porque creo que te estructura muy bien la cabeza y luego porque bueno, pues al final también te posiciona, ¿no? Y te permite también hacia afuera pues captar otras oportunidades, como así fue, porque al poco Juan Antonio decide vender la compañía y yo decido que me quedo con él en Via Ágora. Me da la oportunidad de ser directora general, con lo cual ahí ya inicio un poco mi carrera con un rol directivo más potente, más generalista y bueno, recientemente pues me nombró CEO, lo cual fue una sorpresa absolutamente para mí, pero desde luego una muestra de confianza inmensa. Y la parte más personal, pues soy una persona muy normal, con intereses pues normales, ¿no? Estar con la familia, con amigos, me interesan muchísimas cosas y bueno, pues creo que en eso una persona, ya te digo, muy normal. Y en este camino que has hecho, en esta trayectoria, más allá de los que seguro te haya dado Juan Antonio, que entiendo que ha sido una persona muy influyente y relevante en toda tu trayectoria, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido? Pues mira, efectivamente yo creo que he tenido grandes maestros y uno de ellos desde luego es Juan Antonio Gómez Pintado, pero elegir un único consejo no es fácil, ¿eh? Pero te diría que intentar ser fiel a uno mismo, ¿no? O sea, yo creo que ganarse el respeto de los demás es importante, por supuesto, pero mantener el respeto por ti
es lo más importante. Y mi madre siempre me dice una frase que a mí me encanta, que es que el que no actúa como piensa, acaba pensando como actúa. Entonces, eso es una máxima que me gusta llevar conmigo, ¿no? Y luego hay otra cosa que es más un autoconsejo, no es que nadie me lo haya dicho, pero sí me gusta ofrecerlo, ¿no?, a la gente con la que trabajo o gente que está empezando. Y yo siempre desde que empiezo mi carrera profesional, pues eso, echas horas infinitas, muchas veces fines de semana o te cae un marrón. Yo nunca he tenido la sensación de que yo estuviese trabajando para la empresa, yo siempre he pensado que trabajaba para mí. O sea, siempre he tenido ese concepto de que yo trabajo para mí y que al final es verdad que muchas veces pues la empresa te ofrece esa oportunidad de aprender cosas, de ir más allá, de retos, cosas diferentes, ¿no? Y entonces yo creo que esa visión es positiva y creo que te permite, ¿no?, crecer a partir de ella. Posiblemente eso haya tenido mucho que ver en la evolución que has tenido, ¿no?, en llegar a dirección, luego a ser CEO, precisamente por esa actitud. Y a lo largo de este tiempo, ¿hay alguna decisión que cambiarías si tuvieras la oportunidad o alguna cosa que harías diferente? Pues mira, creo que no. Es difícil, porque hay cosas que indudablemente cuando ya tienes esa experiencia dices, bueno, pues la próxima vez lo voy a hacer de otra manera. O sea, que sí que hay errores y sí que hay aprendizaje, pero al final es verdad que muchas veces no hay un único camino, hay varios. Y a veces el camino recto no es el mejor, a veces hay que hacer un poquito de zigzag, aprendes cosas en el camino. Yo creo que no hay nada en particular que yo tenga en la mente que diría, wow, esto no. Y por el contrario, ¿hay algo de lo que especialmente te alegres o estés más orgullosa o lo consideres un hito determinante en este tiempo? Hombre, pues sin duda, para mí Viagora, la compañía que es hoy en día, pues la siento con mucho orgullo, ¿no? Porque al final yo he participado de forma muy directa en el diseño de la estrategia, en la formación del equipo, ¿no?, en lo que es la compañía hoy. Y me siento orgullosa porque creo que es una compañía pues muy equilibrada, con mucha proyección de futuro y con alma, ¿no? Y al final yo siempre digo que los viernes me gusta irme muy orgullosa de donde trabajo, luego los lunes ya me remango y ya empiezo a ver cosas malas y aquí y tal, pero los viernes me voy muy orgullosa, la verdad. Fantástico, pues es la mejor forma, ¿no?, de estar motivada tú y transmitirlo al equipo. Sin duda. ¿Y cuál crees que va a ser en estos momentos tan, además, animados, por decirlo de alguna manera, luego comentaremos, cuál crees que va a ser la tendencia predominante en el sector en los próximos meses? Piensa en corto plazo. Yo creo que vivienda asequible. Sí, yo creo que hay un clamor popular, ¿no? Hay un problema que eclosiona ahora, que no es nuevo, que viene arrastrándose hace mucho tiempo, pero eclosiona ya. Yo creo que la situación es insostenible. Lo que pasa es que tiene que haber inversión. Si realmente creemos que la vivienda es un pilar del estado de bienestar, tiene que haber inversión pública. O sea, porque es que... Cuando hablas de vivienda asequible, ¿te refieres a vivienda protegida de alguna manera? Sí, protegida o con unas rentas que sean accesibles. O sea... no necesariamente el régimen estricto de protección, que al final eso, bueno, pues es una regulación muy concreta, ¿no? Hay otras, hay planes, por ejemplo, de colaboración público-privada, donde sobre viviendas que en principio pueden ser libres, pues se marcan unos máximos de rentas, que a veces incluso están por debajo de la vivienda protegida. Y en esta trayectoria que has comentado las decisiones que tomaste, en algún momento incluso sorpresivas, ¿no? Inicio una oposición, me aventuro y la dejo, me voy a Murcia, ¿no?, a Polaris, embarcarme en una aventura inmobiliaria, pero has recalcado como un hito a destacar tu formación cuando decidiste hacer este programa de dirección general o antes habías hecho un máster de fiscalidad. ¿Qué importancia tiene para ti la formación ya a un nivel más alto, la formación específica? Y hoy en día que hay tantas oportunidades, y nosotros lo vemos en el IE, que al final es nuestra casa, ¿qué importancia le das tú
tanto en tu equipo como incluso para ti misma, a la formación muy focalizada en el sector inmobiliario? Pues bueno, yo creo que tener una formación técnica es fundamental. O sea, creo que es la plataforma sobre la cual tú vas construyendo ¿no?, el profesional en el que te vas convirtiendo, pero es verdad que luego hay formaciones pues más orientadas a la parte de dirección, ¿no?, los programas estos más enfocados en dirección, en liderazgo, te dan otra visión, ¿no? Yo creo que te ayudan también, no solamente partes que también se trabajan, partes muy técnicas, ¿no?, pero también se trabajan otras habilidades que yo creo que son incluso más importantes cuando llegas a un determinado punto de desarrollo profesional, y sobre todo la mentalidad, ¿no? Yo siempre te lo digo, lo que he dicho antes, ¿no?, el programa este de desarrollo directivo que yo hago realmente te cambia tu manera de ver tu actividad, lo que haces, el negocio, lo que piensas, ¿no? Y ese cambio de mindset creo que es muy importante, y eso, oye, pues sin duda te puede venir por otros lados, pero yo creo que la formación es fundamental. ¿Y qué importancia o cómo valoras tú el concepto de talento? Uh-huh. Y esto parte casi de una pregunta previa de ¿qué es para ti el talento? A la hora de captarlo, uh-huh, a la hora de retenerlo, a la hora de valorar quién dentro de tu compañía tiene que hacer algún programa directivo para impulsarlo, uh-huh, posteriormente. Pues lo que te decía, ¿no? O sea, partimos que tiene que haber una cualificación técnica mínima, ¿no? En el mundo además en el que vivimos la gente tiene muchísima formación técnica, pero la parte a la que yo le prestamos especial atención pues son esas cualidades que no son tan técnicas, lo que llaman los soft skills, la capacidad de adaptarte y de incorporarte a un equipo y de trabajar de forma coordinada, ¿no? Para mí el talento es colectivo, ¿eh? Muchas veces puedes captar a una persona que te parezca que tiene un currículum espectacular y luego resulta pues que en la compañía no encaja porque no es capaz de adaptarse, ¿no?, a la dinámica de la empresa o engranarse con el resto del equipo, ¿no? Entonces creo que también la empresa tiene que ser capaz de generar ese caldo de cultivo donde la gente pueda desarrollarse y seguir generando el talento, ¿no? Creo que es un concepto vivo y colectivo. Y en el cual tú veo que sí que valoras mucho esta actitud personal, ¿no? También, sin aparte duda. Sí, las ganas, la ilusión, o sea... De la formativa. Hay gente que sabe muchísimo y trabajar con ellos a veces es un esfuerzo de decir, bueno, o sea, pesimistas o en problemas, y hay gente que es todo lo ve posible, todo, o sea, y eso cambia de la dinámica de trabajo, ¿no? O sea, y en fin, yo creo que eso es parte muy importante del talento, ¿no?, de las capacidades profesionales de una persona. Absolutamente. ¿Y para qué tienes tú algún talento especial, independientemente del inmobiliario o de esta capacidad de gestión? Por comentarlo de otra manera, ¿dónde podríamos haberte visto si no fuera como directiva del sector inmobiliario? Pues a ver, yo creo que probablemente en gestión, aunque a lo mejor en otro sector, porque me gusta mucho el tema de negocio y la gestión me gusta, pero te contaré una cosa, yo cuando terminé la selectividad me debatía entre el mundo jurídico empresarial, pero también con la medicina. O sea, a mí me encantaba la ingeniería genética en aquel momento, que estaba empezando como a desarrollarse, y eso me gustaba muchísimo, y de hecho me llegaron a admitir en medicina, y hubo un momento que tenía que decidir, y entonces dije, bueno... O sea, ¿en selectividad pediste medicina? Sí, sí. Yo pedí en medicina y luego pedí también en jurídico empresarial, que fue lo que finalmente hice. Y me acuerdo ese momento de decir, venga, pues medicina. Y mi padre, que es médico, bueno, está jubilado ya, vino desde la otra punta de la casa y me dijo, ni hablar, porque bueno, él al final tenía un concepto, ¿no?, de que era una carrera pues muy dura y sobre todo pues que era muy bonita, pero que el ejercicio, bueno, pues él sentía que no era para mí. Y la verdad es que, bueno, dije, bueno, la verdad es que como me gustaba lo otro, si me hubiera empeñado lo habría hecho, ¿no? Pero no me arrepiento, ¿eh? Yo creo que ese análisis que a mí me gusta hacer, yo soy una persona analítica, lo puedo perfectamente desarrollar en mi trabajo actual y no me arrepiento, pero sí que creo que bueno, pues es una curiosidad. Yo creo que es
importante, que la medicina tiene algo que ver con el hecho, con una actitud también más humanista y de cuidar, y más hoy en día se aplican las compañías en los grandes directivos, ¿no? En estos roles de generar proyectos, enfoque, sí, generar equipo y cuidarlos. Así que puede quedar redondeado todo. Y antes de pasar a las preguntas de los socios, siempre decimos que en el sector inmobiliario hay muchos mitos que afectan, ¿no? a la población en general. ¿Cuál crees tú que sería importante desmontar? Pues el de que el promotor se forra. La gente piensa esto, ¿eh? Y nada más lejos de la realidad. La verdad es que es una actividad que yo creo que hoy día no paga el riesgo que entraña esta actividad, que va a esa sorpresa diaria, que además pues los promotores realmente estamos como en medio de un montón, ¿no?, de fuerzas. Por un lado es un sector administrativamente muy intervenido, con mucha dependencia de la administración, compañías suministradoras, pero tú no eres capaz de trasladar esos riesgos y esas presiones, tú no las eres capaz de trasladar ni a tu cliente consumidor, que tenemos unas normativas de consumidores súper estrictas, ni tampoco al inversor, que obviamente tiene pues un poder de negociación grande, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo tenemos que aprender a gestionar. Es verdad que somos un sector, creo que bastante profesional, y en ese sentido, oye, pues vamos salvando los múltiples obstáculos, pero creo que se desprecian a veces los riesgos de este negocio, y en un momento como el actual, donde es verdad que el riesgo comercial pues ahora mismo está prácticamente desaparecido, pues se pueden justificar muchas cosas, pero no nos olvidemos que esta es una actividad cíclica y que en cualquier momento eso puede ralentizarse o revertirse, y los riesgos siguen estando ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que este es un mito que hay que desmentir. Pasando a las preguntas de los socios, hay varias que nos han llegado en el mismo sentido. ¿Cuál es el secreto para que una persona con formación jurídica, como tienes tú, aunque también empresarial, mujer, y en un momento en el que tampoco tenías una edad muy avanzada, escale para estar al frente de una de las promotoras inmobiliarias más conocidas del país, hasta ser CEO? Y también nos han comentado varios socios sobre el reto, la oportunidad o la diferencia que supone que sea una empresa familiar. Pues sí. A ver, yo creo que la formación jurídica creo que te estructura muy bien la cabeza, pero fundamentalmente yo creo que es la formación más económica, financiera, la que, bueno, te permite afrontar una posición de este tipo, ¿no? Pero por encima de todo eso son posiciones de confianza, ¿no? Y al final, bueno, pues yo he tenido la suerte de bueno, coincidir con Juan Antonio hace muchos años, son muchísimos años trabajando juntos, donde, oye, pues yo he aprendido muchísimo también de él, y al final, pues, bueno, pues yo creo que él ha confiado en mí. El ser mujer, es que además Juan Antonio trabaja muchísimo con mujeres luego también, creo que había una cuestión de probabilidades que en este caso juega a favor. Y respecto de la empresa familiar, es verdad, ¿no? Yo creo que para mí es especialmente halagador, ¿no?, en ese sentido, pero también es verdad que las compañías familiares han cambiado mucho, ¿no? Yo creo que hoy por hoy cualquier compañía familiar sabe que tiene que profesionalizar la gestión y que tiene que poner al frente a gente que considere que está capacitada y que sea profesional. Oye, que si está dentro de la familia, fantástico, pero muchas veces no. Yo creo que esos tiempos que yo creo que antes sí se veía, donde al final muchas veces las empresas eran un poco como el refugio laboral de los miembros de la familia, o al revés, muchas veces sentían una presión excesiva de es que como yo no entre en el negocio, ¿no?, es como le voy a fallar a mi padre o tal. Bueno, yo creo que eso ha desaparecido, ¿no? Y es verdad que es muy importante que la familia de alguna manera esté involucrada, implicada, cuanto más mejor en la compañía, pero hay muchas maneras de hacerlo y no necesariamente tiene que ser en los puestos de alta dirección o no, o a lo mejor más adelante sí, ¿no? Pero que quiero decir que en ese sentido yo creo que Juan Antonio tiene bastante claro que la profesionalización de la empresa, aunque sea familiar, pasa por eso, ¿no? Y en el contexto global,
más ahora en el actual que tenemos, donde la cadena de suministro y los precios de materiales siguen sujetos a tensiones internacionales, siguen y aumentando. Sí. ¿Cómo creéis que vais a abordar desde Viagora la planificación de costes y la toma de decisiones de inversión en los próximos desarrollos? Pues es un tema complicado. No parece tan fácil, ¿no?, de parametrizar. No. Tenemos las noticias día a día. No, de hecho, fíjate que en el sector, no ahora, pero ya cuando la guerra de Ucrania, que se produjeron unas subidas de materiales, con todas las roturas de cadenas de stock y demás, y bueno, pues se pone en evidencia que nuestro sector realmente está súper expuesto a las subidas de materiales, tiene muy poca capacidad de reacción porque no se estoca, es muy difícil estocar, ha habido intentos de hacer centrales de compras que han fracasado, incluso hasta de hacer coberturas de materias primas y demás que tampoco al final han tenido éxito, así que realmente controlar la subida de costes de materiales es muy complicado. Así que nosotros, bueno, ¿cuál es nuestra estrategia? Me preguntabas. Pues primero, controlar otros costes. El suelo. Nosotros, bueno, pues en esta etapa de Viagora teníamos claro que había que invertir de manera estratégica en tener una cartera de suelo para reducir la dependencia y luego tener un mayor control de esos costes. Y luego la industrialización, que es verdad que sí que es expuesto a la subida de costes, ese elemento no lo eliminas, pero si eres capaz de crear esa industria, pues quizá a lo mejor el de la mano de obra a lo mejor lo puedes controlar un poquito o estabilizar un poco más y luego además, oye, si verdaderamente, y en eso estamos, somos capaces de generar esa industria de la industrialización, valga la redundancia, pues que al final creemos un sector que en costes sea un poquito más plano, con la curva más plana, porque es que si no, pues eso, cuando hay mucho negocio no das abasto y de repente baja la actividad y quiebran. Entonces, creo que ese es un reto, el de la industrialización, siempre lo digo, no solamente por el tema de mejora de las calidades, de los tiempos, que por supuestísimo, ¿no?, incluso de la eficiencia energética o de la descarbonización, es que fundamentalmente y que sea una vía para hacer nuestra actividad un poquito más estable y no tan supeditada, aplanar un poquito el ciclo. Bueno, vosotros estáis siendo referentes en eso y precisamente nos habían llegado bastantes preguntas como líderes un poco o empresa muy involucrada en procesos de industrialización. Y nos preguntaban también por fábricas propias que tenéis en marcha, saber cómo lo estáis haciendo, si lo estáis implementando en todas vuestras promociones o solo en algunas, y cómo de diferencial crees que va a ser en el futuro. Y otra de las preguntas, aprovecho y te la lanzo también, es qué impacto tiene el pasarte a industrializar el descontrol del coste energético, ¿no? Que también va a ser determinante. Sí, sin duda, sin duda. Pues mira, yendo un poquito por orden, tenemos una línea de industrialización que es Lignuntec, que es una fábrica que está en Cuenca, con sistemas industrializados principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente basados en madera. Y a tu pregunta de si lo estamos implantando en todas nuestras promociones, actualmente sí, todas nuestras promociones ya incorporan los sistemas industrializados, que son baños, ahora ya también cocinas, vamos a empezar a incorporarlas también, fachada, por supuesto, que es la fachada de entramado de madera, y también incluso en algún proyecto ya hemos hecho algún pinito con estructura de CLT. Y seguimos, ¿no? Y sí, porque es que lo que hablamos, tenemos un problema de costes que en muchas plazas además está especialmente agravado por falta de mano de obra, falta bueno, y al final estás en manos, ¿no?, de unas pocas compañías, constructoras, que hay pocas, no tienen capacidad, y profesionales, bueno, pues que no siempre te dan la respuesta que necesitas y tú al final tienes que entregar tu producto con tu estándar de calidad y en los plazos que tienes pactados, así que no te la puedes jugar. Y por eso nosotros ahora mismo todos nuestros proyectos llevan nuestros sistemas de Lignuntec. Y me decías si creo que va a ser algo diferencial en el futuro, pues que creo que lo es ya.
que creo que lo sea. Nosotros nos estamos adelantando en la entrega en todos nuestros proyectos. Hemos hecho ahora, recientemente, el año pasado, entregamos 239 viviendas en Valdebebas, que desde que subimos, es verdad que el bajo rasante siempre es más complejo porque depende un poquito del terreno y de la situación particular, pero desde que llegamos a cota cero tardamos 17 meses en 239 viviendas. Nos adelantamos en 6 meses al plazo que teníamos pactado con el fondo, pero nos pasa igual en los proyectos de colaboración público-privada, nos hemos adelantado 9 y 6 meses en plazo al resto de adjudicatarios. En los proyectos de Build to Sell también es frecuente que llamemos a los clientes y oye, que anticipamos plazo de entrega, porque hemos iniciado una carrera contra nosotros mismos de ir consiguiendo mejorar esos plazos, y lo estamos consiguiendo gracias a la industrialización. Así que yo creo que desde luego marca una diferencia fundamental. ¿Y el impacto del coste energético a la hora de producir ese material prefabricado? Bueno, eso al final la fábrica normalmente, yo no sé si esto no lo conozco en profundidad porque no es una línea de negocio que yo lleve directamente, pero sí que estudian constantemente fórmulas, ¿no?, de producción de energía, sí que es verdad que toda la energía que utilizamos es energía 100% renovable, ¿vale? Pero en la fábrica no sé si se ha logrado, o sea, en contratación sí, y lo que se está intentando es generar también una parte al menos en autoconsumo. Y hablando del futuro, y relacionado con las nuevas tecnologías y por supuesto con la promoción inmobiliaria que desarrolláis, ¿dónde veis espacio para aportar alguna solución PropTech, más allá de la industrialización, ¿no?, que es otra vía, que aporte realmente valor? Pues yo de todos los... La verdad que es un tema que me encanta y suelo intentar estar bastante al día en este tipo de innovaciones. Y creo que la que más futuro tendría sería la tokenización. Al final, blockchain, que es al final no deja de ser una tecnología que además surge para un tema de criptomonedas que no tiene nada que ver con esto, pero sí que es una tecnología aplicable, que efectivamente, que al final acaba teniendo, como pasa muchísimas veces, ¿no?, en la innovación, que acaba teniendo un uso distinto. El sistema financiero tiene ya clarísimo que tiene que producir una evolución hacia esa tokenización de los productos financieros, y el inmobiliario no se puede quedar atrás. Y además nuestro negocio, nuestro sector, es un sector que cotiza mal, tiene siempre un problema, ¿no?, de liquidez añadido a lo mejor a otras alternativas de inversión, y yo creo que la tokenización podría venir a paliar, si no en parte, sí, si no del todo, sí en parte, esa diferencia que tenemos respecto de otros activos, ¿no? ¿Qué nos pasa también en Europa muchas veces? Bueno, pues que a veces ahogamos, ¿no?, las innovaciones con tanta regulación, y obviamente sí, necesitamos regulaciones, sí, pero si conseguimos que esa regulación no asfixie a la criatura, pues yo creo que es algo que nos puede traer muchas ventajas en el futuro: capital, fuentes de capital nuevas, porque estás apelando además a inversores, a pequeños inversores que ya están invirtiendo sí, que además están fórmulas. Efectivamente, la gente joven, mucha gente joven invierte en el mundo cripto, y es un mercado absolutamente nuevo, ¿no? Y es fácil, y no hay que perdérselo, y sobre todo la posibilidad de esa venta a un clic, ¿no? El que tú seas capaz de, oye, yo tengo aquí unas participaciones, vamos a llamar unos tokens en este proyecto, que además en nuestro caso hay un subyacente siempre real, ¿no?, que es el inmueble. Oye, y que tú puedas, esa participación que tienes a un clic, venderla, pues eso es liquidez, ¿no? Entonces, yo creo que este tema, ya te digo, creo que está por desarrollarse, no termina de arrancar, pero si no se asfixia normativamente, puede darnos muchas sorpresas. Y continuando con este futuro del sector, que lógicamente hay mucho interés por saber tu opinión en muchos temas,
nos han comentado también el ver cómo el sector lleva en alza muchísimo tiempo, con una velocidad de venta impresionante, sobre todo debido a la escasez de producto de finalista y de suelo también, ¿no?, para promover. Pero ¿qué previsión temporal crees tú que hay para que la situación se revierta o ralentice los ritmos de venta y también, en consecuencia, y esto lo añado yo, ritmo de precios? ¿Y qué acciones crees que tomaríais vosotros en ese momento? A ver, yo la bola no la tengo, esto lo digo siempre, yo no tengo ni idea, bueno, y creo que nadie, ¿no? Al final es muy difícil hacer predicciones. Sí que es verdad que, bueno, un poco los analistas, los expertos dicen que estamos ya entrando un poquito en una fase de desaceleración. También es normal, o sea, no se puede seguir creciendo los precios a esas tasas crecientes, ¿no? Porque, bueno, pues todos lo vemos y sentimos que al final es un mercado absolutamente disparatado. En algunas plazas yo ya veo que hay ralentizaciones en esas tasas de crecimiento. En Madrid concretamente, tanto el mercado de venta como el de alquiler ha reducido esas tasas de crecimiento de los precios, ¿no? De ahí a que eso vaya a llevarnos a una crisis, o que mucha gente piensa o está esperando que se produzca algo como lo que vivimos en el 2007-2008, no tiene por qué. No tiene por qué. ¿Que el mercado se tenga que racionalizar? Sí. Porque al final yo creo que estamos viendo en paralelo dos situaciones. Una, obviamente, hay muchos precios que están desacoplados de los fundamentales de rentas disponibles de las familias españolas, pero luego es que hay muchas ciudades que están recibiendo población nueva que tienen unas rentas disponibles que no son esas. Y esos dos mercados están coexistiendo y oye, si verdaderamente Madrid pues está viviendo el momento que le toca de subirse a la liga de las grandes capitales europeas, pues es que eso es un fenómeno que tiene que producirse, ¿no? Lo que pasa que sí hay que ser capaces de gestionar esas tensiones y de poner en carga pues vivienda para no solamente para esa gente que tiene esa gran capacidad adquisitiva, sino para todo el resto de población que conforman una ciudad saludable y que pueda desempeñar una actividad con mano de obra, con trabajadores, con talento. ¿Y crees que será más relevante aún este concepto que antes lo has comentado como clave en el momento actual, pero quizás en el futuro, de vivienda asequible? Ya te digo que si hay una inversión por parte de la Administración, y yo creo que sí, el plan de vivienda que se ha anunciado por el Gobierno tiene unas ayudas bastante interesantes y es la clave, ¿no? Al final, pero tiene que haber una inversión pública, ya sea por vía de subvenciones o que inviertan ellos y sean promotores, promoción pública. Creo que el papel del sector es fundamental, o sea, el sector privado somos, creo que, un compañero de viaje fundamental, ¿no? Pero es verdad que hay muchos sitios que o se le da una inyección, un empujón, para eso están las políticas públicas, ¿no? O si no, no va a ser posible. ¿Y puede el sector privado contribuir de manera activa y realista a aumentar la oferta, más allá de todo lo inherente a la actividad promotora que ya se hace, ¿no? Pues ¿Proponiéndote creativa? Pues no es fácil, porque este negocio requiere unos capitales muy potentes y hay que entender los negocios de cada uno de los agentes en esa cadena. Nosotros somos promotores. Yo puedo promover, pero yo necesito recuperar el capital que he puesto en esos proyectos para seguir haciendo proyectos. Si yo lo que construyo me lo acabo quedando en patrimonio, yo hago 4 edificios y dejo de... No circula. Y no circula, ¿no? Entonces, detrás de mí tiene que venir alguien que se quede esos edificios, que es un perfil de inversor además radicalmente diferente a mí, que seguramente pues tenga una tolerancia al riesgo más baja que la que yo tengo y que por tanto exija unas rentabilidades, tiene un coste de capital pues mucho más bajo que el mío. Pero no es el promotor el que tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, ese inversor
que es un inversor, hay capital en España, pero no es suficiente, ese inversor también tiene que venir de fuera, entonces también hay que generar el escenario adecuado para que haya apetito y para que quieran invertir, no asustarlos, y luego el tema de garantizar una rentabilidad mínima, ¿no? Que a veces, bueno, pues parece que cuesta, ¿no? Parece que cuesta que vayan a ganar dinero, pero es que al final las empresas privadas tienen que ganar dinero, y allí donde no es posible, porque una actividad no es rentable o no es viable, ahí es donde tiene que intervenir la administración, ¿no? Ahí es donde tiene que intervenir las políticas de vivienda, ¿no? Que tiene otro objetivo, lógicamente. Que tiene otro objetivo. No tiene que retribuir a un inversor. ¿Y qué tipologías crees que van a ganar peso en el futuro residencial, con el escenario que podamos tener los próximos años, ¿no? El Build to Rent, Flex Living, Senior Living, incluso Blended Residence, ¿y por qué? Senior Living tiene todo sentido, sobre el papel, con la evolución demográfica que tenemos en España, yo creo que tiene mucho sentido. Le está costando despegar. Probablemente, bueno, pues somos una sociedad muy familiar, con mucho, bueno, pues mucho arraigo en ese sentido, y quizá pues ese carácter más mediterráneo y más familiar, pues a lo mejor pues nos diferencia de otros países que en ese sentido, bueno, pues son más prácticos a lo mejor, y estas tipologías de activos pues funcionan antes que aquí. El que sí que veo claramente es el Flex Living. Yo creo que el Flex Living es una alternativa maravillosa. Está obligando a reubicarse un poco las distintas tipologías de inquilinos. La mayoría de los inquilinos están por LAU, ¿no? Por Ley de Arrendamientos Tradicional, cuando muchos de ellos realmente no es su vivienda habitual, es realmente pues una vivienda temporal, porque a lo mejor vienen a Madrid a trabajar o a Málaga, y realmente no tienen una necesidad de vivienda habitual. Entonces, esos conceptos que estamos creando jurídicamente nos están permitiendo también reubicar a cada arrendatario, cada inquilino con su tipología más adecuada. Estamos en el proceso. Lo que pasa que también, bueno, pues con esa, ¿cómo le llamaría?, tentación que siempre tenemos regulatoria, ¿no?, de regularlo todo y demás, bueno, pues creo que el Flex todavía le falta un poquito de despejar ciertas incertidumbres jurídicas, porque además al inicio de este activo, esta tipología de activos, pues sí que había un gap de rentabilidades pues muy sustancioso, ¿no? Que decías, oye, pues mira, pues no está muy claro el panorama jurídicamente, pero oye, es que tengo un extra de rentabilidad que, bueno, pues ese binomio, ¿no?, de riesgo-rentabilidad lo cubría, pero hoy por hoy realmente los activos en Flex, pues no hay gran diferencia en las rentabilidades, ¿no? Entonces tienen que ganar en seguridad jurídica, creo que lo van a hacer, y es una excelente alternativa para poner vivienda en el mercado. Bueno, y sobre todo que el Flex está dependiendo muchísimo de los municipios, ¿no?, y las corporaciones con las que lo tengas que desarrollar. ¿Y entraríais vosotros en Flex? Sí. ¿Crees que es un escenario...? Lo hemos estudiado y de hecho ahora mismo una de las promociones que tenemos, que finalmente la dedicamos a vivienda asequible porque justo adquirimos el activo y se aprobó la ley de la Comunidad de Madrid de cambio de uso, pero fue una operación que inicialmente estaba concebida para desarrollarse en Flex. El Flex, ya te digo que creemos totalmente en él y nos gusta, y estoy segura de que haremos algún proyecto próximamente. A ver si lo vemos pronto. Y como líderes en el desarrollo de vivienda asequible en suelo bajo régimen de concesión, nos comentan cómo ves la relación entre valores de suelo actual más costes de construcción versus el valor final de la inversión terminada, ¿no?, rentas cap rate. Y si crees que, y antes ya has dicho que ya es ajustado, que el beneficio promotor es suficiente para el riesgo, o es necesario que el valor del suelo se ajuste aún más para hacerlo viable y que continúe esa rueda girando. Pues te voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos un proyecto, Plan Vive, el suelo es gratis y tiene que ir apoyado por una subvención de fondos Next Generation porque no cubre los costes con los ingresos. Aun con el suelo gratis. Con el suelo gratis.
por eso te digo que claro que sí, hay muchísimos sitios donde ni aunque te regalen el suelo es suficiente para alcanzar los niveles de rentas que se entienden que son accesibles para esa población potencial, ¿no? Ese inquilino potencial. Ahí es donde tiene que intervenir, lo que hablábamos antes, ¿no? Ahí es donde tienes que intervenir. Esa es una. Hay muchas fórmulas, ¿no? de participar en esa generación de vivienda asequible, pero esa está siendo, de hecho se está utilizando en muchos proyectos. Y siendo muy conscientes de que no tienes esa bola de cristal, pero ¿cómo crees que se podrían reducir los plazos de planeamiento y gestión? Esta es una pregunta que siempre que pasáis por el sofá invitados relacionados con la promoción residencial es mandatorio y viene por parte de muchas personas. Comentaste además en concreto, y antes lo estábamos hablando, cómo fuiste a televisión de invitada al programa de Susana Griso, y yo creo que causó mucha sorpresa el que dijiste que se tardaba más de 20 años, ¿no? en producir suelo. Yo creo que el usuario final no es consciente de esos tiempos y quizás por eso tampoco entienden luego los costes por la cantidad de riesgos que se producen en todo ese camino. Pero ¿cómo crees que se podrían reducir esos plazos? Pues yo creo que estoy segura de que a cualquiera que le hagas esta pregunta del sector te va a decir silencios positivos. O sea, no podemos depender de un montón de informes que son preceptivos y aquí nadie contesta y se pasa el tiempo y cri. O sea, hombre, tendremos que hacer algo si realmente queremos. Otro tema también relevante es dar un poco de certeza jurídica al tema de las titularidades. Esta es una opinión mía personal, pero realmente lo que no veo es que después de 20 años aparece alguien cuando ya tienes la reparcelación, ya a punto de aprobar, y entonces empieza a reivindicar unas titularidades que, o sea, muchas veces de manera absolutamente consciente, ¿no?, de que en ese momento tú estás casi obligado a negociar. Entonces, creo que eso también hay que ponerle un poquito de coto. Hay mucho tiempo a lo largo de un proceso urbanístico como para, oye, que la gente con absoluta seguridad jurídica pues se pueda, ¿no?, clarificar cuáles son las titularidades. Sí, otro es tema mucho más interesante como momento oportunidad hacerlo al final porque ya eres cliente cautivo para claro, pero eso al final, y ya no desde la perspectiva del promotor, sino desde la perspectiva del interés general, que estamos aquí todos hablando, que es que a todos nos interesa que salga vivienda y que se liberen todas esas viviendas que están ahí retenidas, ¿no? Pues esto no puede ser, o sea, porque al final yo creo que es un uso ilegítimo y es un abuso del derecho. Entonces esto habría que regularlo de manera, ya te digo, con toda la seguridad jurídica, al derecho a la propiedad, por supuestísimo, pero oye, cada cosa en sus tiempos. El tema de las compañías suministradoras, o sea, honestamente no entiendo por qué tiene que haber un monopolio por zonas. O sea, bueno, se podría regular de alguna forma un poquito más práctica y eficiente. Pues a lo mejor puede haber unos derechos de preferencia, pero si tú no estás respondiendo, si estás cambiándome el guión cuando ya lo tengo todo aprobado, si estás y la falta de visibilidad, falta que de no sabes si vas a poder abrir, exactamente. Que a nosotros nos está pasando ahora un activo o no, porque no sabes si una determinada compañía suministradora, uno, te va a contestar, dos, va a ser positivamente. Pues eso. Y si no, no puedes. O te contestan y cuando ya te has aprobado la reparcelación dicen, ah, no, donde dije digo Diego y ahora no sé qué. O sea, insisto, desde una perspectiva de interés general, esto creo que hay que darle una pensada, ¿no? Esas dos cosas me parecen fundamentales. Y por terminar con las preguntas de los socios, ¿dónde crees que estáis añadiendo y más generando, ¿no?, por vuestra parte más valor como promotores? ¿En el suelo? ¿En el producto final? ¿Ayudando a esta bolsa de vivienda asequible? ¿O en la gestión que estáis haciendo en general? Yo creo, a ver, todo suma. Indudablemente en el suelo tienes poco margen. Si no tienes suelo en cartera tienes ahí poco margen de aportar valor, porque el mercado es el que es, y si vas a finalista generar este suelo. Sí, sin duda. Lo que pasa que eso obviamente pues tiene lo que hemos hablado muchas veces es una apuesta en el largo plazo, porque son plazos largos, no hay financiación y al final, bueno, pues
indudablemente es una decisión estratégica, ¿no? El diseño, bueno, puntualmente yo creo que a lo mejor algunos diseños muy singulares, ¿no?, sí que te pueden ayudar a mejorar sensiblemente, ¿no?, la rentabilidad de un proyecto. Pero lo que yo creo que realmente marca la diferencia es la gestión. Te he dicho antes que este sector es un sector, decíamos que el promotor no se forra, ¿no?, las rentabilidades son ajustadas, pero esa misma rentabilidad no es lo mismo que yo la gane en 3 años, que la gane en 2, que la gane en 1. O sea, indudablemente. Lógicamente. Si yo consigo ganar en 12 meses lo mismo que iba a ganar en 3 y vuelvo a poner mi dinero en circulación, pues estoy hablando de rentabilidad en mayúsculas. No estoy hablando de margen, que es lo que muchas veces se mira, ¿no? No, hay que mirar el ROE, hay que mirar cuánto... Margen puesto en tiempo. Exactamente. Bueno, ahí es determinante lo que comentabas de que estáis acortando plazos, ¿no?, con la prefabricación. Exactamente. Entonces, hay esa gestión, ¿no?, de oye, conseguir la licencia cuanto antes, el proyecto cuanto antes, o sea, meterme a hacer la obra cuanto antes, entregar, pues todo eso forma parte de una estrategia que es pues una gestión que entendemos que es donde más aportamos valor. Para cerrar, nos gustaría pedirte algunas recomendaciones. Primero, en cuanto a lectura, ¿qué 3 libros nos recomendarías leer del sector inmobiliario o no, pero que consideras que pueden ser interesantes para las personas que nos ven? Pues mira, yo la verdad es que no he leído muchos libros del sector. Cuando leo, o sea, intento que no sea del cambiar sector, el mindset. Sí. Pero mira, hay un libro que me recomendó un buen amigo, muy interesante, que se llama Los señores de las finanzas, y que creo que es muy buena lectura para entender cómo funciona, qué es el dinero, cómo funciona todo el tema de los tipos de interés, ¿no? Y creo que es de esos libros que tienes que ir con la notita apuntando porque es muy complejo, ¿no? Pero me parece muy interesante de leer. Otro libro que me parece también, y además de interesante, muy positivo, porque te deja un muy buen sabor de boca cuando terminas de leerlo, es El futuro va más rápido de lo que crees. Sí. Que es una visión, ¿no?, a futuro de lo que está por venir y de cómo, bueno, pues todos los cambios que estamos viviendo no son lineales, son exponenciales y bueno, están aquí, ¿no?, muchos de esos cambios, pero con una visión muy positiva, porque he leído otros libros y que terminas de leerlos y dices, uff, no sé si quiero cambiarme de planeta, pero este está muy bien. Y por último, yo creo que un libro que también me llamó la atención, es cortito, se lee muy bien, que es la juventud atracada, que va un poco sobre, bueno, pues esta juventud que hoy se encuentra, pues que demográficamente tienen un peso muy pequeño y que muchas veces pues no se les atiende, ¿no?, desde las políticas públicas, porque a lo mejor, bueno, pues no tienen el peso suficiente, ¿no?, para estar en la agenda de los políticos, y el resultado es pues lo que estamos viendo del tema de vivienda y demás, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante la reflexión que hace. No comparto 100% lo que dice, ¿no? Bueno, como de ninguno, ¿no? Pero sí que creo que es interesante esa reflexión. Por lo menos tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Y 3 líderes de opinión o comentaristas o podcast que para ti sean referencia o sean interesantes? Pues yo escucho mucho, me gustan mucho los podcasts porque me encanta la radio desde pequeña y el podcast es como escuchar lo que quieres en el momento que quieres. Escucho mucho a Fernando Díaz Villanueva, que tiene un podcast que se llama La Contracrónica, y luego tiene otro que se llama La Contrahistoria, y el de La Contracrónica es diario y todos los temas de actualidad que están muy, muy al día, de actualidad, muy buen análisis, ese me encanta, la verdad. Y bueno, luego la verdad es que escucho de todo, ¿no? De historia, de psicología y por supuesto vuestro podcast. Muchas gracias. Y hablando de nuestro podcast, que estamos en YouTube, estamos en las plataformas de podcast, sí, en Spotify también, para facilitar a las personas que estamos pues consumiendo, yo creo que contenidos de calidad en los momentos más insospechados, y que hoy en día es como súper fácil y una ventana
a mucho conocimiento. ¿A quién crees que deberíamos invitar aquí al sofá Pues, a acompañarnos? No sé si ha venido Teresa Marzo, que No, sé, Teresa aún no ha sé que venido. conoces, pero Sí, creo que es una magnífica profesional y Y además debería. tiene una visión de distintos niveles del sector, muy interesante. y una trayectoria Y una súper trayectoria, interesante. sí. Y luego también, no sé si habéis traído a alguien del sector público o que haya trabajado en la administración, porque yo creo que esa visión... No, ha venido Carolina Roca desde sí. el punto de vista de asociación, vale. ¿no? Con Masprima, pero sí que tenemos pendiente a alguien más del sector Yo no sé, que a lo público. mejor luego no vienen, no sé si pero por ejemplo, no sé, una María José Picho, que está, oye, pues cuál es su visión, ¿no? Conocerla también un poquito mejor. O alguien que haya estado y ahora no esté y tenga esa doble visión, como Mariano Fuentes, ¿no? O sea, pero creo que es importante, ¿no? Tener esa otra mirada desde otra ventana, que no es la nuestra, ¿no? Privada. Pues muchísimas gracias, ha A sido ti, un Gemma. regalo tenerte aquí, súper interesante y muy contentos de haber tenido la oportunidad de haberte conocido mejor. Nos vemos en la siguiente edición del Sofá Inmobiliario del IA Alumni Real Estate Club. Muchas gracias.